razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso,
adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En la sombra allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, frente a la multitud, en la sombra allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán
el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenos días, Internet. Amados hermanos, qué bendición realmente el que podamos llegar hasta este domingo, poder decir hasta aquí, amado Dios, tu misericordia, tu gracia y tu fidelidad ha sido para con nosotros. Pues bien, tenemos esa oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, de poder abrir la Biblia, de poder esperar que su Espíritu ponga en nosotros, dentro de estas palabras, tanto el querer como el hacer, su buena, agradable y perfecta voluntad. Pero antes vamos a orar, vamos a desconectarnos totalmente del mundo que nos rodea, de nuestras preocupaciones, de nuestros pensamientos, de nuestras distracciones, para que podamos realmente escuchar lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, para con nosotros, por la confianza que nos das para poder venir, Señor, a obtener delante de tu trono el oportuno socorro. Pues en este momento, Padre, tenemos que ser tu Espíritu quien pueda separarnos, Señor, totalmente de toda distracción, Padre, de toda preocupación, de toda ansiedad, Señor, que nos impida el poder no solo leer tu palabra, sino el poder entenderla, Señor, y principalmente, Padre bendito, el ponerla en práctica. Poder aprender, poder ser redarguido, Señor, poder reflexionar de esto que vamos a ver el día de ahora, Señor. Poder ver en nuestra actualidad este mensaje tan importante, el cual fue enviado a una iglesia, Señor, hace muchos años atrás. Por lo que nos encomendamos a ti en este momento, Señor, encomiendo, Padre, las palabras que saldrán de esta boca, para que solo sea, Señor, tu Espíritu el único que pueda dar mensaje, Señor, incluyéndome a mí, a todos aquellos que están presentes en esta presentación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, amados, si me acompañan entonces, por favor, vamos a leer de todas las cartas que se escribieron, ¿verdad?, en Apocalipsis, en los primeros capítulos. Vamos a leer la carta o mejor dicho, la última carta escrita a una iglesia, que es a la iglesia de Laodicea, y esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 14 al 22. Ok, si lo tienes ahí entonces, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 22,
Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, yo creo que la palabra está bien clara, yo creo que está bien entendible, pero fíjate, antes que nada, como dice el versículo 14, y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea, o sea, a la iglesia que estaba en esta ciudad. Pero fíjate, para poder entender todo lo que en este momento Cristo le está hablando a la iglesia, conozcamos un poco acerca de la ciudad, conozcamos acerca de la Odisea. ¿Por qué? Porque conociendo la Odisea y todo lo que ocurría ahí, vamos a entender por qué se escribió esta carta de esta manera. Para comenzar, ¿dónde está ubicada? Esta estaba cabal donde en la actual Turquía, ¿verdad? Pero en aquel entonces era una combinación entre el reino helénico, el reino romano. El asunto es que fue fundada en el siglo III a.C., entre el año 261 y 246, por Antíoco. ¿Por qué le puso ese nombre? Era el nombre de su primera esposa, Laodice, que significa justicia o juicio del pueblo. No voy a contar todo el relato, pero imagínate qué cosa que obviamente pues fue la primera esposa de Antíoco, ¿verdad? Luego pues se divorció. Bueno, no sé si se divorció en aquel entonces, pero se separó, se volvió a casar, no sé cómo fue el tema de los hijos, pero mira qué cosa que esta mujer terminó dándole, como decimos en buen jabón, ¿verdad? Envenenó a Antíoco. Es un poco la historia de ellos. Ahora, ¿a dónde se encuentra? Dijimos en la parte de Turquía actualmente, ¿verdad? Aunque sean ruinas nada más los que hay, a 65 kilómetros de la ciudad de Filadelfia. Era un excelente nudo de comunicaciones porque ahí convergían 2 o 3 de las rutas más importantes de comercio. O sea, desde el comienzo de la época romana fue un gran centro comercial y administrativo. Bueno, era una ciudad banquera. Ellos literalmente hasta acuñaban sus propias monedas. O sea, ahí se hacían todos los intercambios porque realmente era un lugar bien estratégicamente colocado para poder hacer negocios. Fíjate bien, era una ciudad opulenta y esto venía de fructuosas operaciones bancarias y numerosas transacciones comerciales. Como dijimos, ellos tenían su propia moneda de cambio. Ok, eran extremadamente orgullosos de sus riquezas. Fíjate que a qué punto, y esto va a ser muy importante más adelante, en el año 60-61 después de Cristo, esta es una región de muchos temblores y terremotos, igual que aquí en el país, ¿verdad? Ha estado sintiendo en estos días los temblores. Pues imagínate qué tan rica era esta ciudad económicamente hablando, que el terremoto del 60 o 61 después de Cristo casi que destruyó toda la ciudad. Bueno, pues ellos se podían dar el lujo de no pedir ayuda o de no aceptar ayuda de otros pueblos, principalmente el pueblo romano, que era quien entre comillas lo auspiciaba, porque ellos tenían lo suficiente para poder surgir de las cenizas, surgir de los escombros. Bueno, lo único que creo que lograron, porque el mismo pueblo, la misma Roma ofreció, fue el que ellos mientras reconstruían no pagaran impuestos, pero realmente era una ciudad bastante próspera. Bueno, no sé si la palabra es próspera, por lo que veremos más adelante. Bueno, también ellos eran conocidos por una floreciente industria de los tejidos. Ellos eran comerciantes y se le llama una fina lana negra y también de alfombras. Además de eso, era la sede de una prestigiosa escuela de medicina, sobre todo oculista. Habían 2 oculistas ahí, cuyo nombre no recuerdo, que eran muy famosos. Bueno, de hecho, de esto, ellos
una industria dentro de la medicina que tenían ellos era una pomada que hacían pulverizando una piedra que ellos tenían ahí. Y dicen que era una pomada famosísima que era muy bueno para los ojos. Ok, pues bueno, esto es lo que tenemos nosotros de acerca de la ciudad. Quien fundó o a quien se envió a fundar la iglesia allí en la Odisea fue Epafras de Colosas. Ahora, ¿cómo es esta carta? A diferencia de las demás cartas que no hemos visto, pero pues en algún momento las estaremos viendo, esta me pareció muy importante porque, según los comentaristas, es la que refleja más la situación que vive, o sea, describe muy bien la situación actual desde el siglo XX para acá, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a ver que esta es una carta, como la leímos, es severa, ¿verdad? Trae muchos reproches, ¿verdad? No como en el caso de la Filadelfia, que había mucha alabanza. En este caso no había ni alabanzas ni honrosas excepciones, ¿verdad? Pero había una mezcla muy especial, ¿verdad? Había una fina ironía y una delicada ternura dentro de estos reproches que se hacen. Ok, comencemos viendo entonces los puntos importantes de esta carta. En primer lugar, ¿cómo se presenta Cristo? ¿Cómo se presenta el Señor? Está en el versículo 14, donde dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ok, ahí tenemos tres formas, tres títulos, tres verdades, tres realidades con las que se describe Cristo. Número uno dice el amén. Ok, para poder entender esto del amén, vámonos a 2 de Corintios 1, del 19 al 21. Si tú estás en este momento viendo y tienes tu Biblia, puedes buscar 2 de Corintios 1, del 19 al 21, y si no, pues yo te lo leo, que dice así: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él, o sea, en Cristo sí, y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. En pocas palabras, Cristo es aquel en quien la revelación de Dios haya su perfecta respuesta y cumplimiento. ¿Qué significa la palabra amén? Amén viene del verbo amán, que significa sustentar, soportar, que da firmeza y seguridad. Ahora, en esta cita bíblica lo que podemos ver los significados es firme, fiel y veraz. Como una especie de adverbio, que es el que ocupamos nosotros cuando oramos, es de cierto así es, así sea. Por eso es que nosotros cuando terminamos una oración, ¿verdad?, conociendo todas estas palabras, y a veces lo hacíamos pues nada más por ver lo que hacen otras personas, es cuando decimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. De cierto así es, así sea. ¿Ok? Ahora, ¿qué vemos entonces aquí? Que en Cristo se hacen definitivamente las promesas divinas. Y también Cristo es el garante de la verdad divina en su calidad de único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, todo esto da un soporte firme, inconmovible, en una ciudad que era sacudida por terremotos, ¿verdad? Y cuya iglesia, podemos ver por lo que leemos, estaba lejos de la firmeza del Señor, ¿verdad? Esa firmeza a la cual Él tiene derecho a esperar. Él tiene derecho para poder hacerlo, pero no existía en ese momento. Muy bien, primero se presenta como el amén, ¿verdad? Sabemos que es lo que da seguridad, es una garantía, es una fortaleza, es donde podemos nosotros basar, afirmar el que las cosas se hagan, que es en Cristo Jesús. Número 2, se presenta como el testigo fiel. Aquí, óyeme, el testigo fiel es sencillamente alguien que sabe lo que dice, y es alguien que dice lo que sabe, alguien que está presente, que mira, que ha visto a Dios. Él sabe bien las cosas porque es un testigo fiel. Y en tercer lugar se presenta como el principio de la creación. Número 1, por medio de Cristo Dios creó todas las cosas. Juan 1:3 dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Okay? Además de esto, lo que da a entender esto de el principio de la creación es que Cristo es el jefe, es el boss, como le dicen en inglés, el jefe o soberano de toda la creación.
Por eso es que Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Oye, ¿cómo se presenta? Número 1 dice: yo soy el que soporta todo, yo soy el amén. A partir de mí crean que las cosas se hacen, porque yo soy el que da fiel cumplimiento a la palabra de Dios, ¿verdad? Número 2, yo soy el que sabe lo que dice y dice lo que sabe, porque soy un testigo veraz, ¿verdad? Soy un testigo fiel. Y además de eso, yo soy por mí y a través de mí es que he sido creado todo, y yo soy el jefe quien sustenta todo eso. Él es el que está hablando. O sea, así se presenta Cristo para que entendamos que lo que va a decir es importante y es la verdad. Ok, entonces, eso aparece en el versículo 14. ¿Qué vemos en el versículo 15? La reprensión, porque esa es como la base de lo que está ocurriendo aquí. Y dice, versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, dice. Ok, estamos hablando entonces que era tibio. Y esta tibieza no expresa una condición mediocre, sino que una condición malísima. Ahora mira, ¿por qué te hablé de un principio acerca de la ciudad de Laodicea? Porque un problema tal vez que sí tenían ellos, buscando en internet, es que ellos no contaban con manantiales de agua propia, sino que ellos recibían, o sea, compraban, mercadeaban con el agua. Y si no mal recuerdo, ellos recibían agua fresca de Colosas, que creo que estaba más cerca, y de Hierápolis, pero la de Hierápolis era un agua termal, venía llena de minerales. Entonces, cuando venía bajando el agua, dicen que hasta la fecha todavía están esos acueductos a través de los cuales llegaba el agua. Entonces, la cuestión era que cuando esa agua llegaba ya a la ciudad de la Odisea, llegaba tibia, pero un tibio nauseabundo, o sea, no se podía tomar. Y si la querían ocupar para bañarse, ya estaba muy fría, ¿verdad? O sea, a esto nos referíamos nosotros, ¿verdad? Entonces, con esto, lo que se estaba describiendo, y lo entendían muy bien los laodicenses, era que la condición que se está explicando con esta tibieza es que era una situación totalmente malísima. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de orgullo farisaico, de un crudo materialismo, de una marcada indiferencia, autosuficiencia arrogante y engreimiento espiritual. Es decir, yo lo sé todo, ¿verdad? O sea, fíjense que estamos hablando el orgullo farisaico de mostrar mis obras, un crudo materialismo en que yo quiero y mucha ambición, una indiferencia total a las cosas de Dios y de los demás hermanos, una autosuficiencia arrogante por mi mano y un engreimiento espiritual. Y vamos a ver por qué. Fíjate que dice Proverbios 26:12. Dice: más se puede esperar del necio, del frío, del que está frío, que de quien se cree muy sabio. Tenemos el caso, por ejemplo, cuando Pablo se presenta a Agripa. Fíjate, Pablo podemos decir que era un hombre frío, porque él, al igual que Zaqueo, ¿se acuerdan? Zaqueo era un mercantil, un cobrador de impuestos, no recuerdo bien qué era, pero él tuvo un encuentro con Cristo Jesús y su vida cambió. Tenemos el caso de Pablo, de Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, o sea, terrible. O sea, él deseaba la muerte de los cristianos. Y mira, estando frío, realmente frío, llegó a ser el apóstol a los gentiles. Teníamos siempre dentro del caso de Pablo su encuentro con el rey Agripa, en donde vemos en Hechos, capítulo 26, versículo 28, después de la disertación que hace Pablo ante Agripa, le dice, entonces Agripa, después de que le habló, le dijo Agripa a Pablo, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. Tibio, o sea, ahí ni caliente ni frío, ¿verdad? Ok, entonces, esta es la reprensión que vemos en el versículo 15. Ahora, esta reprensión tira una amenaza. Esto está en el versículo 16, que dice, pero por cuanto eres tibio, ya vimos todas las condiciones de esa tibieza, o sea, lo que describe ser tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero fíjate que en la gran mayoría de versiones no dice que lo hará, sino que dice, estoy a punto, así estoy, así estoy de escupirte. ¿Qué se está ofreciendo con esto? O sea, el hecho de decirte, no que te va a escupir, sino que estoy a punto de escupirte, ¿verdad? Se le está ofreciendo a la iglesia una oportunidad de poder retomar el buen camino. ¿De qué estamos hablando? De una comunión con el Señor, comunión con los hermanos y la predicación, el testimonio del Evangelio.
Lo que pasa es que estamos hablando de creyentes que son los que se presentan santos en la iglesia. O sea, tú los ves santos en la iglesia, ¿verdad? Ahí luz en luz es luz, ¿verdad? Pero afuera resultan ser mundanos. Es decir, aquellos que dicen la iglesia, el mundo es el mundo. Nada que ver, o sea, una situación carnal terrible. O sea, son creyentes definitivamente que no resultan agradables a Dios. ¿Ya? O sea, de eso estamos hablando. Algo que es extremada común en las iglesias de hoy. ¿Qué es lo que implica esta oportunidad? O sea, implica dejar de ver el mundo como lo veía la mujer de Lot. ¿Se acuerdan que ella iba corriendo y todavía se quedaba viendo para atrás para ver? Yo no sé si ella era la curiosidad o era el deseo de decir lo que estoy dejando atrás. Y ahí quedó. Ahí quedó. O sea, eso es lo que implica. Pues la amenaza resulta ser una oportunidad. Una oportunidad de, miren, estoy así estoy, de escupirlos, de tirarlos. ¿Pero qué está diciendo esto? Está diciendo que hay una oportunidad para volver nuevamente al camino. Ok, veamos entonces cuál es el fundamento de ese engreimiento espiritual de los cristianos de la Odisea. Versículo 17, la primera parte dice, ¿por qué? ¿Por qué estoy así de escupirlos? O sea, ¿a qué me refiero con que son tibios? Porque tú dice el versículo 17, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Que hablamos acerca de que ellos, cuando en esa situación de terremoto y de destrucción, ellos dijeron, no, tranquilos, nosotros podemos. O sea, eso que se presentaba. Entonces, ¿de qué estamos hablando nuevamente? De orgullo farisaico. Ellos disfrutaban de su opulencia material y de sus comodidades, de todo lo que los distraía. Se creía, esta parte es muy importante, ellos se creían bendecidos en la prosperidad de sus negocios. Y para ellos entonces, si no había prosperidad, no eran bendecidos por Dios. O sea, no quiero decir que el tener la capacidad, porque la verdad es que, como veremos más adelante, quien da la capacidad de hacer la riqueza es Dios. Pero no podemos nosotros creer que solo estando en esa condición tenemos la valía, tenemos el favor de Dios. O sea, ojo con lo que voy a decir ahorita. Pensar que estamos en una situación buena no quiere decir que estemos bien con Dios. Porque cuando ocurre algo malo, estamos mal con Dios entonces. No, cuando intentamos nosotros que nosotros también seremos probados. Y la prueba de nuestra fe produce paciencia, dice. Vamos a ver más adelante qué ocurre cuando pasamos por todas estas pruebas y dificultades. Entonces, como repito, es muy importante, ellos se creían bendecidos por Dios en la prosperidad de sus negocios. Es más, se presentaban tan farisaicamente que hasta ellos, por ser vistos y por sus obras, daban más de lo que la ley mosaica exigía. En pocas palabras, ellos se manifestaban y se veían que eran amadores de sí mismos. Amados, y es lo que vemos en las iglesias, amadores de sí mismos. Aquellos que siempre quieren estar adelante, aquellos de los cuales dicen, es que mire, usted conociera al hermano Quique, no, es que qué ve. O sea, es amadores de sí mismos. O sea, o se lavaban ellos mismos o estaban deshonrando a otras personas, ¿verdad? O estaban deshonrando a otras personas. Entonces, vuelvo y les recuerdo el tema del terremoto. O sea, ellos no necesitaban absolutamente de nadie. Ok, luego vemos lo que es la jactancia de no necesitar absolutamente nada, ¿verdad? Aparte de esto que hemos visto. Dice el versículo 17, o sea, la segunda parte dice, y no sabes, o sea, después de haber dicho, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero ¿qué les dice Cristo? Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Creo que vale la pena que podamos así desglosar, ver qué quiso decir con cada palabra. Por ejemplo, desventurado. Desventurado, lo que les quiso decir eran cristianos a medias, que creían que sus beneficiosas transacciones bancarias y su opulencia eran una ventura y una bendición de Dios. Es lo que estamos hablando en ese momento. Eso es lo que ellos creían. O sea, ellos justificaban cualquier cosa que hicieran diciendo, sí, esta ha sido la bendición para mi vida, y entendiendo que si eso cambiaba para mal, estaban mal con Dios. O sea, su vida espiritual no podía verse fuera de ese creerse que eran lo que no eran. O sea, en otras palabras, ellos
lo que no entendían era que el oro de sus bancos no era moneda corriente en el reino de los cielos. Desventurados, miserables, quiere decir dignos de lástima, ya que ellos, ¿qué se creían? Autosuficientes, menesterosos. Mira, un menesteroso es exactamente alguien mucho más bajo que pobre. O sea, no solo carecen de bienes, sino que tienen que mendigar para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque ellos se creían ricos hasta la opulencia. Luego dice que eran ciegos, pues no se percataban de su lamentable estado espiritual. O sea, ellos querían tener buena vista espiritual por sus colirios y sus prestigiosos oculistas. O sea, es tremendo cómo ellos querían explicar su crecimiento espiritual a través de su situación material. No era así como funcionaba. Mira, me encanta lo que dice al respecto de esto la segunda carta de Pedro, del versículo 5 al 11, que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Oíste bien esto, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oye bien esto. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El no tener estas cosas, el no practicarlas en ellas, esta parte de la piedad, o sea, te dice, eres de vista corta, eres ciego. Y además de ciego, al final dice que están desnudos. ¿Pero cómo desnudos? Espiritualmente. Y eso dejaba en descubierto todas sus vergüenzas. ¿Por qué? Porque, acuérdense, si eran ciegos, creyendo que eran algo con sus ungüentos, y están desnudos por su famosa industria textil, ¿verdad? O sea, ellos podían cubrirse con costosas vestiduras, pero ellos estaban espiritualmente desnudos. Entonces, llegando hasta aquí, es importante que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son mis riquezas? ¿Son parecidas a los de la iglesia de la Odisea? ¿Dónde está mi tesoro? O sea, realmente, ¿dónde está mi tesoro? ¿Qué es lo que me quita más tiempo a mí? Hechos capítulo 3, versículo 6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. O sea, de lo que yo soy rico te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjate. O sea, aquí Pedro estaba reconociendo que la riqueza importante de uno no está en el oro y la plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, levántate y anda. Me creo tú suficiente. Peligroso. Separado de mí, nada puedes hacer. Me creo Él todo lo sabe. Porque si tú te crees el todo lo sabe y el autosuficiente, ya no llega más bendición. Recuerden que un día hablamos acerca de la experiencia de aquella viuda con Eliseo, cuando le pidió que llevara vasijas vacías. Ese vacío fue lo que permitió que la abundancia de aceite, esa bendición cayera. Y esa bendición solo se detuvo cuando ya no había más vasijas vacías. Pero si nosotros estamos llenos, si lo sabemos todo, ¿qué recibimos entonces? Mira, tengamos en cuenta esto. Peor desgracia que la ceguera es la que vive aquel que no quiere ver su propia condición. Por eso es que tenemos que pedirle al Espíritu que nos muestre, que nos revele, que nos haga ver una radiografía de nosotros, que abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver. Juan capítulo 9, del 39 al 41 dice: entonces Jesús dijo: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron: ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman ver que ven, su pecado permanece. Es sin lugar a dudas mejor decir yo solo sé que nada sé. Vamos al consejo de Dios. Mira, ya hubo el reproche, ya hubo una amenaza, ya vimos cuál era la condición de los creyentes, digamos así, creyentes laodicenses, ¿verdad? Ahora veamos el consejo de Dios. Él llama a esa, perdón, consejo.
Versículo 18 de Apocalipsis 3 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestir, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La gente de la Odisea sabía a qué se estaba refiriendo. De aquí nosotros podemos ver que Jesucristo es el único productor y proveedor, número uno, de la vida. Hechos 3:15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pero no solo es el único productor y proveedor de la vida, sino que también de la fe. Hebreos 12:2 dice, ya vimos que Él es el autor de la vida, pero Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, realmente Dios es el proveedor de vida, el proveedor de fe y de todo lo que un creyente necesita para su riqueza espiritual. Por eso es que Él dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ahora, no se trata de comprar con dinero, sino de adquirir gratis. Al versículo que tú estás pensando probablemente es el que está en Isaías 55 del 1 al 2, que dice: a todos los sedientos, ya entendiendo tu necesidad, o sea, solo así, porque si no tienes sed, ¿de dónde? A todos los sedientos, a los ciegos, a los fríos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Del oro refinado de Cristo Jesús. O sea, estamos hablando del oro de la pureza santa, o sea, refinada con el fuego de la prueba y la disciplina. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vuelvo y repito, cuando hablamos del oro, estamos hablando del oro de la pureza santa, refinada con el fuego de la prueba y la disciplina. Colosenses 1:27 dice: a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ok, pero además de eso, acuérdense que también hablaba de las ropas blancas. Dice el versículo: y vestiduras blancas para vestirte. Ahora, ¿qué representan, qué simbolizan las ropas blancas? La justificación, la santidad divina, de paz, de victoria y de alegría festiva. Eclesiastés capítulo 9, del 7 al 8 dice, y a mí me encanta, miren, a mí me encanta este versículo, de hecho yo creo que por eso no lo traigo puesta, pero a mí me encanta mucho la ropa blanca, ¿verdad? Hay cosas que a veces yo decido cuando compro, si elijo colores, yo lo elijo blanco. Y una vez leí esto y me encantó, me gustó. Dice Eclesiastés 9, del 7 al 8: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Pero ¿qué representa esto? Vuelvo y repito: justificación, santidad divina, ¿verdad? Son ropas de paz, de victoria y de alegría festiva. Y por último, ¿verdad? Un colirio espiritual para los ojos del corazón, para poder ver el verdadero valor de las cosas. Esto es, ¿se acuerdan? Por ese colirio famoso que ellos tenían, que ellos producían, que ellos vendían. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de gloria de su herencia en los santos. No la que se queda aquí, no la de la polilla, no con la que Cristo dice: son ciegos, desventurados, miserables, desnudos, no, sino que esta de gran valor. Muy bien, seguimos entonces. El versículo 19 nos muestra, número 1, el amor del Padre,
y también el mandamiento. Dice el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Óyeme, como un padre. Ya es el amor del Padre. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Proverbios capítulo 3 versículo 12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O sea, se está hablando de un afecto entrañable, no cruel por cierto, pero sí es severo, para bien de los educandos. Cuando se dice que sea celoso, acuérdense de lo que vimos, ¿no? que ojalá fuera frío o caliente, pero en este momento cuando dice sea celoso, sea caliente, ¿verdad? El arrepentimiento había de implicar sustituir la complacencia, porque para el laodicense la vida cristiana era de complacencia personal. Ese era su Dios, esa era su forma por la cual Cristo decía miserables, desventurados y todo lo demás que escuchamos en su momento. Entonces, sé caliente, ¿verdad? Pero entonces, el arrepentimiento había de implicar sustituir la complacencia por una celosa preocupación, un temor reverente. Ok, versículo 20, vemos una promesa delicada, tierna y afectuosa. Dice: he aquí, como diciendo, oigan, aquí estoy. Este era bien común, he aquí, o sea, voy a dar pie a lo que va a pasar en este momento. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo bíblico yo desde allá por los años 70 lo venía escuchando, que se ocupaba para poder hacer un llamamiento a los inconversos, aquel que no es creyente. No es así. Aquí le está hablando a creyentes, no le está hablando a inconversos, le está hablando a una iglesia. Entendamos que en primer lugar es Dios a través del Espíritu Santo el que abre los oídos y el corazón. Uno puede dar un mensaje, pero quien va realmente a convencer de pecado a una persona, a llevarlo con esa fe, que es un don de Dios para salvación, es el mismo Dios, es el Espíritu Santo. Hechos 16:14, vemos un ejemplo de esto. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, Jesús se presenta como un peregrino, ahorita es lo que hace, y apela a la hospitalidad que era tan común en los orientales. Estaban obligados a ser hospitalarios, y quiere llegar a una amistad mucho más sólida. Recuerden ustedes en el camino de Maús, cuando Cristo se le presenta a Cleofas y se le presenta a otros, eran unos discípulos que iban en el camino, en el cual ellos, pues no reconociendo a Cristo, Cristo empezó a hablarles acerca de él, lo que decía la palabra de Moisés hasta los profetas de ellos. Ellos les dijeron: ven y quédate con nosotros. O sea, podemos ver ahí esa amistad sólida que se requiere. Lucas 12:36 dice: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo toca la puerta de la iglesia, en la que, honestamente, en la práctica, está excluido como Señor y Salvador. La iglesia, qué tremendo, está llamando una iglesia en la cual Él fundó, se supone que Él es el dueño, el rey, pero que en la práctica Él está excluido de tales títulos, del de Señor y Salvador. ¿Por qué? Por la tibieza de sus miembros, del orgullo de su posición, de la famosa autosuficiencia. O sea, no se percatan de la necesidad de depender en todo y por todo del Señor Jesucristo. Este versículo lo hemos dicho y lo repetiremos muchas veces. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, vemos que en esta llamada, en una iglesia tibia que está a punto de ser vomitada, ¿qué es lo que está buscando Cristo? Cristo está buscando a alguien que desee tener íntima comunión con Él, que le oiga y le obedezca. Porque, lógico, entendamos que en la Biblia el escuchar equivale a obedecer. Eso es lo que está buscando. Porque dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, uno por uno, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta parte es muy importante porque tenemos que recordar que la obra de salvación, tanto de la justificación como de la santificación, es de iniciativa enteramente divina. Es primero Cristo el que hace oír su voz. Llega un momento, para el que no es salvo como para el que ya es salvo y se ha enfriado o se ha entibiado, digámoslo así, no es que se haya enfriado, se ha entibiado, ¿verdad? Que es Cristo quien toma la iniciativa.
Romanos 10:20 me encanta y dice, emulando, mejor dicho, repitiendo las palabras de Isaías. Dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahora, muy importante este tema de la cena, porque uno se pone, ¿qué quiere decir Cristo con esto de cenar Él y Él conmigo? O sea, según el simbolismo oriental, en términos de mutua comunión, la comida con Cristo es una indicación de especial amistad y de relación íntima pactada. O sea, no cualquiera llegaba a comer a la casa de alguien. No cualquiera se le decía, mire, pasa adelante si quiere comer un bocadillo. No, eso implicaba que había una relación estrecha, una gran amistad, pero tremenda. Recordemos, por ejemplo, cuando Cristo estuvo en la última cena con los apóstoles. O sea, realmente era algo significativo de mucha, pero de muchísima amistad, de muchísima comunión, de intimidad. Entonces, el único remedio contra la tibieza es la readmisión del Cristo que ha sido excluido. Nosotros podemos confrontar la apostasía con la fidelidad de Cristo. Podemos confrontar la flojera con la convicción que nace de la autoridad de Jesús. Nosotros confrontamos la pobreza con el hecho de su riqueza. Nosotros podemos confrontar el frío, ¿verdad?, con el poderoso fuego del entusiasmo de Jesús. Y nosotros confrontamos la muerte con la vida divina que hay en el don de Cristo Jesús. Terminamos entonces con una promesa escatológica, o sea, a futuro. Versículo 20 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí se está refiriendo al trono del Cordero. Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. O sea, según esta cita, este trono lo compartirán los que tengan parte en la primera resurrección. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 22:5 dice, no habrá ahí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ojo, esta íntima comunión entre el creyente y Cristo comienza en esta vida, pero se hará manifiesta en la segunda venida del Señor. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Y con esto, ¿qué es lo que se va a realizar? Para ir finalizando, 3 versículos bíblicos. Juan 14:23, es que mejor que la palabra hable, en vez de meter uno las patas. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Juan 15:5, vuelvo y repito, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, no el que está tibio, ¿verdad? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Y por último, primera de Juan 2, del 24 al 25 dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Viste por eso? Una iglesia que creía tenerlo todo, que se jactaba de su autosuficiencia, de sus vestiduras, de sus colirios, y eran desventurados, ciegos, pobres, menesterosos, desnudos, pobres. A quien Cristo le dice, vengan, aquí estoy yo para que compren oro refinado de mí, para que tengan ropas blancas, ¿verdad? Y no las negras, ¿verdad? Que las negras finas, que no cubren, sino las blancas, que implican esa festividad, que implica esa justificación, esa salvación. Pónganse ese colirio para que ya no sigan ciegos. Y por último, el consabido estribillo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado, mejor que fueras caliente o frío, porque frío tienes una oportunidad. Y caliente, pues eres celoso, ¿verdad? Eres celoso. Pero tibio, estás así, de que el Señor te vomite. Pero Él te dice, yo estoy a la puerta y llamo.
si alguno, tú, oyes mi voz, dice él, y me dejas entrar, yo entraré contra ti, cenaremos juntos, tendremos esa comunión importante. Vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias por esta palabra, Señor, que es tan, pero tan real, Padre, y no solo real, sino que es tan actual, Padre Santo. Padre, pues te pedimos perdón y confesamos, Señor, que nuestra valía, nuestro valor, Padre bendito, espiritual, ha estado por el suelo, Señor, porque hemos creído en otras cosas, hemos puesto nuestro amén en otras cosas, Señor, sabiendo que tú eres el amén, el que soporta la fortaleza. Tú eres el testigo fiel que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Pero además tú eres, Señor, quien sustenta la creación por ti, que fue creado todo, Señor. Te damos las gracias en este momento, Padre bendito. Señor, abrimos esta puerta. Abrimos la puerta, Señor, para poder tener esa comunión íntima contigo, Padre Santo. Sabemos lo que viene a futuro, Padre Santo. Pero es en este momento, Señor, en el cual, Padre, te abrimos la puerta de nuestros corazones para que tengamos esa intimidad, Padre bendito. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por la esperanza que tenemos, Padre. Gracias, Padre, porque no es que nos vayas a vomitar, sino que nos estás dando esa oportunidad para que nosotros, Padre, podamos arrepentirnos y seamos celosos, Padre Santo. Gracias te damos en esta mañana, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, el mensaje a la Odisea es un mensaje actual. Así es que, pues, si tú ves a alguien el poder compartir este video con otras personas, hazlo. Porque Cristo está a la puerta llamando. Solo está esperando que alguien, que un creyente, no estamos hablando de inconversos, estamos hablando de que un creyente que ha desviado su mirada, lo deje entrar para cenar con él y tener esa intimidad. Así que, amados, en el Señor, que esta palabra se haga vida en la vida de cada uno de ustedes, y pues será hasta el próximo domingo que tendremos la oportunidad de poder compartir a través de las plataformas o presencialmente de la vida de Dios. Así que muchas bendiciones.